Y me gustaría que fuera conmigo a Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a estar leyendo este pasaje, Segunda de Reyes capítulo 5, del versículo 8 al versículo 14. En lo que usted busca esto, quiero, en el nombre del Señor, sembrar esta idea en su corazón y que pueda quedar dentro de usted. Pero no podemos obtener nada de Dios sin oración. No podemos obtener nada de Dios sin oración. Todas las promesas, todas las bendiciones, todo lo que Dios ha prometido, se obtienen solamente a través de la oración. Así como nadie puede comer por ti y que tú te nutras. Cuando alguien dice, tú come por mí y yo me voy a alimentar, eso no existe. De la misma manera, las bendiciones de Dios son exclusivas para aquellos que están orando. Alguien puede decir, es que mi padre es el que ora, yo no necesito orar. Te estás privando de las bendiciones que Dios tiene para ti. La Biblia nos dice que oremos los unos por los otros. Si tus padres están orando por ti, si tus hijos están orando por ti, si tu esposa o tu esposo está orando por ti, gloria a Dios por ello. Pero el llamado, la invitación, la orden que Dios hace es, tú quieres conocerme, tú tienes que orar. Porque un cristianismo carnal, perezoso, Él está orando por mí. Y cuando las cosas van mal en la familia, es fácil decir, es que no está orando ella, es que no está orando él. Tú tienes que orar. Porque así como cuando tú pruebas la comida y el alimento te trae los nutrientes que tú necesitas, y así como cuando tú tomas agua, el agua empieza a hidratar todo tu cuerpo, de la misma manera la oración te llena de Dios, te da las bendiciones de Dios y te permite conocer a Dios. A veces queremos crear ídolos. Es que este hermano está lleno de unción y él está orando por mí, con eso basta. No basta. Nada podemos obtener de Dios si no estamos orando. Todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros está en la oración. Orar es someternos a Dios. Eso es lo que tú quieres. Orar es reconocer que con nuestros esfuerzos, por mejores que sean, no podemos obtener nada de lo que Dios desea darnos, solamente a través de la oración. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros que no se pueden conseguir con ningún esfuerzo humano, se pueden conseguir solamente a través de la oración. Hermanos, así como Dios estableció leyes en el universo que conocemos, en el plano físico, hablemos de la ley de la gravedad. Cuando uno nace ya está hecha la ley de la gravedad. No la puedes desafiar. Si tú desafías esa ley, sabes que vas a salir perdiendo. O te sometes a la ley o vives toda la vida amargado porque no estás de acuerdo con esa ley. Pero está establecida. Todas las leyes que Dios ha establecido son las leyes que el hombre y la mujer nunca van a poder cambiar ni desmentir. Por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 1 y dice, porque la perfección del universo, porque toda la creación habla de la grandeza de Dios, de su divino poder y de su perfección. Porque no podemos cambiar. Tú no puedes ponerle al día 23 horas o 27 horas. Tú no puedes decir, vamos a hacer un experimento y vamos a cambiar el día y la noche. Vamos a hacer que el mar sea diferente. Todo lo que nosotros tenemos, lo más sencillo que hay en este universo, nos habla de lo grandioso, de lo omnipotente y de lo poderoso que es Dios. No puedes cambiar las leyes de Dios. Es imposible. El hombre puede desafiarlas. Ahora, y es aquí donde entra la parte, cuando alguien dice, voy a meterme en la ciencia, y la ciencia no contradice en nada a la fe. Porque la ciencia te busca y te quiere explicar el cómo funcionan las cosas.
La fe, la Biblia nos enseña por qué funcionan así las cosas. No hay ninguna contradicción, no hay ninguna lucha, no hay ningún temor en que alguien quiera profundizar, investigar cómo funcionan las cosas. Y hay leyes que no se pueden cambiar. Al verano siempre le va a predecir, le va a seguir la estación que sigue. No puedes cambiar. El Señor desde Génesis 1:1 nos viene hablando cómo funciona el mundo y no se le ha agregado absolutamente nada. La semana tiene 7 días, aire, tierra, fuego, animales terrestres, animales que vuelan, animales en el océano. Nada cambia desde Génesis 1:1, no lo puedes cambiar. Las estaciones, los días, los astros que están en la tierra, en el sol, en el universo, todas las cosas, nada ha cambiado. Y eso nos testifica de la grandeza y de la perfección de Dios. Simplemente nos hacemos a esas leyes y vivimos sometidos a esas leyes y vivimos contentos, plenos y felices. Y así como Dios estableció esa ley, Dios ha establecido que todas sus bendiciones llegan a nuestra vida solamente a través de la oración. No hay otra forma. No lo puedes buscar de otra manera. Por lo tanto, orar es humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Si esto es lo que quieres, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a buscar, de esta manera voy a empezar a caminar. Escuche bien esto. La Biblia nos muestra las promesas de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú abres este precioso y eterno libro y encuentras todas las promesas de Dios. Pero para alcanzar cada una de estas promesas, necesitas orar y obedecer. Y así alcanzas esas promesas. Es que ¿por qué el Señor me ha prometido tanto y yo no veo esas promesas? ¿Por qué a otros el Señor bendice y a mí no? ¿Por qué en otros veo la mano de Dios y todavía sobre mi vida no? La pregunta no es si Dios tiene hijos preferidos, porque la respuesta es no, no tiene hijos preferidos. La pregunta es, ¿estás orando? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás caminando bajo lo que Él mismo ha establecido? La promesa de Dios ahí está, y es eterna, y es real, porque Él no miente. Pero solamente los que obedecen y los que oran alcanzan esa promesa. Obedece por mí. Es que ella no es fiel, Él no es fiel, tú sé fiel. Ella no ora, Él no ora, tú ora. Nadie puede orar por ti y esperar que tú crezcas. Cuando oramos por alguien, hermanos, lo que estamos pidiéndole al Señor es que despierte una pasión por Él. Y la única forma de relacionarte con Dios, de conocer a Dios, de apasionarte por Dios, es mientras estás orando. Pero a veces tenemos tan en poco la oración, porque nos parece tan sencilla. Si estás en una cama de hospital, puedes orar. Si vas manejando el carro, puedes orar. Si estás lavando los trastes, puedes orar. Si estás esperando a alguien, puedes orar. Si estás en un consultorio médico, puedes orar. En cualquier lugar donde te encuentres, puedes orar. Y como que esta facilidad y esta sencillez nos hace creer que como es tan sencilla, no es tan poderosa. Pero esta noche espero en el Señor que puedas traer a tu conciencia y la memoria las respuestas que Dios te ha dado a través de la oración. Es tan sencilla y está al alcance de todos. Y pudiéramos decir que por eso no oramos. Escuche bien, porque es sencillo. Y número 2, porque está al alcance de todos. Porque nuestra carne es como Naamán. Vaya conmigo a 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Ese es el sentir que a veces tenemos en la oración. La Biblia nos habla en 2 de Reyes, capítulo 5,
acerca de un hombre importante de Asiria, el general del ejército, que Dios lo había usado, y digo Dios lo había usado porque así dice la Biblia, que Dios le había dado muchas victorias a este pueblo por medio de la mano de Naamán. Y Naamán era la mano derecha del rey, era influyente, el mejor político, todo el mundo lo admiraba donde él estaba. Era un hombre apreciado en su ciudad, pero tenía un defecto muy grande que ningún médico podía curar. Este hombre estaba leproso. Y dentro de los esclavos que tenían, había una jovencita que le dijo a su ama, la esposa de Naamán: en Israel hay un profeta que Dios lo usa poderosamente y puede sanar a Naamán. Este hombre estaba tan desesperado, hermanos, que al escuchar el consejo de una esclava, dijo: puede ser cierto. El rey de Asiria le manda una carta al rey de Israel y le dice: aquí te mando a mi general, te pido que lo cures. Y el rey dice: ¿acaso yo soy Dios para sanar a este leproso? Lo que está haciendo este rey es buscándome pleito, quiere provocar una guerra, ¿cómo lo voy a sanar? Y se rasgó las vestiduras, enojado y molesto. Y cuando Eliseo escuchó esto, vamos al versículo 8, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está usted tan molesto? Vean la convicción de Eliseo, hermanos. La convicción de Eliseo. Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Aquí lo vamos a sanar. Dígale a Naamán que venga conmigo y para que vea que hay un profeta de Dios que lo va a sanar. Cabe mencionar que después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, estas expresiones como el hombre de Dios, el profeta de Dios, el ungido de Dios, el hombre que Dios habla, ya no existen. ¿Alguien está aquí esta noche? Están muy serios. Estos títulos ya no están. Cuando alguien se levanta y dice: yo soy el ungido de Jehová, vengan para acá para que vean al profeta de Dios, tienes que tener mucho cuidado, porque después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él ha hecho no a un hombre ni a una mujer, sino que ha hecho a un pueblo de reyes y sacerdotes. Todos somos iguales delante de Dios y todos somos usados de la misma manera, porque el mismo Espíritu que habita en uno, habita en todos. Y el mismo Señor que gobierna sobre uno, gobierna sobre todos. Ya no hay esta distinción. Ya no hay el ungido de Jehová. No lo toques, no lo cuestiones, es el ungido de Jehová. Eso no existe. Cuando alguien dice: no me cuestiones porque soy el ungido de Jehová, es un sinvergüenza, que no quiere que lo evalúen, que no quiere que lo examinen, que no quiere que le confronten. Pero antes de Cristo, el Espíritu de Dios descendía sobre un hombre y era la voz de Dios en ese momento, y en ese tiempo era Eliseo. Pero Eliseo no fue lleno del Espíritu de Dios hasta que Elías fue arrebatado al cielo. ¿Sí estamos en esto? El Espíritu de Dios estaba sobre el rey Saúl, pero cuando el rey Saúl se encaprichó y empezó a desobedecer a Dios, el Espíritu de Dios dejó a Saúl, y cuando David fue ungido, el Espíritu de Dios llegó sobre David. Y ese es el gozo que tenemos. La promesa fue que cuando Cristo subiera al cielo, el Espíritu Santo cumpliría la promesa de Joel capítulo 2: sobre toda carne derramaré mi espíritu. Ya no sobre uno, ya no sobre algún especial. Todos aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita en ellos. Se manifiesta de diferentes maneras, con diferentes dones, pero en todos los que está el Espíritu de Dios está el entendimiento de la palabra, está la pasión por la santidad y está el deseo de agradar a Dios. Así que por lo tanto, Eliseo no es que sea ostentoso, sino que está diciendo: tiene que saber este hombre que es extranjero, que hay un profeta de Dios y que Dios lo va a usar. Pero en este tiempo ya no cabe esta expresión.
Y aunque no digan amén, así es. Así que Naamán, versículo 9, con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Y aquí viene la hora. ¿Qué es lo que va a hacer el profeta? Versículo 10. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Esa es la tristeza más grande, hermanos, que en este tiempo, si entrara un general como Naamán, en muchas iglesias se le harían todos los honores. No va a haber predicación, vamos a escuchar al general. Siéntese usted, es que es muy importante, es un puesto político, es alguien muy grande. Y Eliseo dice a su criado, Eliseo está comiendo pan y comiendo el café a gusto, y le dice a su criado: ve y dile a Naamán que se vaya a sumergir al río Jordán 7 veces. ¿Sabe qué hizo Naamán? Naamán hizo lo que cualquier corazón lleno de orgullo y de soberbia hubiera hecho. Se enojó. ¿Cómo que el profeta me está enviando un criado? ¿Ya no sabes quién soy? ¿Cómo que un mandadero? ¿Cómo que me van a enviar a un mensajero nomás? No, Señor, soy Naamán, el general asirio, y merezco que me reconozcan. Hermanos, Naamán, donde quiera que iba a Siria, la gente le aplaudía, le reconocía, le hacía reverencia. Y aquí está entrando a un terreno donde sus méritos no valen nada y donde su corazón orgulloso es tenido por un trapo de inmundicia y donde sus logros no tienen validez. Solamente cuenta la voz de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Oración. En Lucas, Cristo dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Y el fariseo, orando para sí mismo, él creía que estaba hablando con Dios, pero dice Jesús, orando para sí mismo, llegó como Naamán el asirio: Señor, aquí vengo, yo soy tu siervo. Yo no soy como esos pecadores que roban y miran cosas pecadoras. Yo, Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, ofrendo cada vez, soy mejor que todos, aquí estoy. Naamán así llegó delante de Eliseo: soy el general asirio, merezco reconocimiento. Y Eliseo ni siquiera sale, sino que manda al criado y le dice: dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. La oración nos hace ver que al estar delante de Dios no cuentan nuestros méritos, ni importa tampoco nuestros logros. Y Dios te está enviando a un criado hoy a decirte lo que tienes que hacer. Tienes que orar igual que todos. Tienes que orar. Pero es que yo soy fulano de tal, he estado tanto tiempo en la iglesia, es que yo he hecho tantas cosas, es que yo soy el que lo sostiene tales y tienes. No importa quién seas y lo que hayas hecho, tienes que orar. No hay otra regla. Pero es que todos pueden orar. Yo soy especial, hermano. Es que yo soy diferente. ¿Sabe cuál es el peligro de este tiempo dentro del mundo evangélico? Que se esté envaneciendo tanto a la gente.
Es muy fácil distinguir a cualquier falso profeta. El Señor dice que tu negocio va a prosperar y vas a vender 1000 más. Gloria a Dios, sí, Señor, el profeta lo dijo. No importa que lo diga el profeta. Si estás en pecado y no estás en una vida de oración, tú no vas a tener nada de parte de Dios. Pero se pagan eventos, millones de dólares, miles de dólares para ir a que alguien te diga una palabra profética, o pagan un montón para los farsantes y mentirosos, y la gente está esperando que haya una palabra profética cuando en realidad esa palabra profética no puede hacer nada. Tienes que orar. Y esto era lo que estaba golpeando el corazón de Naamán el asirio. Lo estaban poniendo en el mismo nivel que toda la gente. Lo que el profeta Eliseo le estaba diciendo a Naamán es: tú puedes tener logros humanos, pero delante de Dios eres igual a todos. Necesitas humillarte delante de Dios. ¿Por qué a mi carne no le gusta orar? Porque me gusta estar como el fariseo. He logrado tanto. Hermanos, qué curioso es cuando estamos pasando por momentos difíciles, la enfermedad toca nuestra puerta, la crisis está en la casa, hay necesidades muy grandes, y lo primero que pensamos es: Señor, si he sido tan bueno, si he sido tan buena, he hecho todo bien, he empezado todo, he sido fiel contigo, y mira dónde me tienes. ¿Qué estamos haciendo? Presentando nuestras credenciales, tratando de convencer a Dios de que somos mejores que otros y que casi somos perfectos y que no tenemos por qué estar sufriendo. Y Dios nos manda a un criado y nos dice: tienes que orar, igual que todos. Vemos a nuestros hijos sufrir, y en lugar de llevarlos a que obedezcan a Dios y a que oren, lo que le decimos es que es cierto, tú no deberías estar así, tan bonito que estás, tan bonita que estás, ninguno como tú, mijito, yo creo. Y empezamos a hacerle creer que por guapo o guapa no debería de sufrir. Los guapos también sufren, hermanos. En lugar de llevarlos a Dios y decirles: necesitas orar. Hermano, ore para que Dios bendiga todo lo que emprendan mis hijos. Y en una ocasión me decía alguien: hable con mi hijo. Claro que sí. Empezamos a platicar con este joven y le hago la pregunta: ¿cuánto tiempo oras? Y volteé con los papás que me hicieron unos ojotes como: ¿y estás trabajando? Sí. ¿Y tú diezmas? Y los papás me decían: hermano, es su dinero. No, el dinero es de Dios. Él lo está administrando, pero es de Dios. O sea, ¿qué quieres que le diga? Mijito, tú puedes. Eres un campeón. Todo va a salir bien. Adelante. No, tienes que humillarte. Tienes que orar. Tienes que reconocer a Dios. Y si tienes padres que te idolatran tanto, que te están estorbando para que obedezcas a Dios, ellos también necesitan orar. Ellos también necesitan rendirse a Dios. Ellos también necesitan clamar al Señor y pedirle al Señor un corazón que lo ame más a Él que a lo terrenal. Ahora está entendiendo por qué se enojó Naamán. Porque tu hijo o tu hija no tiene nada de especial delante de Dios. O se somete a obedecer y se mete en oración, o ninguna bendición de Dios vendrá sobre su vida. Por eso Naamán salió enojado. Porque Eliseo le estaba diciendo: tienes que hacer esto. Versículo 11, Naamán se enfureció y se fue quejándose. Fíjate lo que dice Naamán: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de la enfermedad. Quería que el profeta saliera y le hiciera reverencia. Oh, Naamán, tú eres el más importante aquí. Oh, Naamán. Y Eliseo le dice al criado: ve y dile que se vaya a meter al río Jordán. Y luego dice:
¿Acaso los ríos de Damasco, el Abanar y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Y sabe, Naamán tenía razón. Estos son destinos turísticos. Estos eran los mejores ríos que había en ese entonces. El agua limpia, cristalina. Era como si le dijeran a alguien, vete a bañar al Maviri. Y el hombre dice, está mejor Xcaret, Quintana Roo, Cozumel, aún San Carlos. ¿Por qué me tengo que ir a meter a esta agua lodosa y sucia? Porque el río Jordán, no importa cuánto lo idolatres, es un río sucio, bajo y siempre está lleno de lodo. Y entonces Naamán dice, ¿a qué me voy a ir a meter ahí? Si se trata de zambullirse en un río, pues mejor voy y me zambullo en ellos y voy a quedar limpio. Furioso, dio media vuelta y se marchó. Imagínate el orgullo de Naamán deshecho cuando llegaría a su casa y le dijeran, ¿qué te dijo el profeta? Me mandó un criado. ¿Un criado? Sí. Y por la vestimenta que llevaba parece que era el de más bajo rango. Y sí ha de haber sido. Me mandó un criado y me dijo lo que tenía que hacer. Escucha el versículo 13. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle. Otros criados. Dios estaba agarrando el orgullo de este hombre, hermano, y lo estaba deshaciendo. Dios estaba acabando con todo. Escuche, ¿quién fue quien le aconsejó que fuera a ver al profeta? La criada de su esposa. Llega delante del profeta y el profeta le manda a un criado. Y cuando ya va enojado para su casa, los criados se le acercan y empiezan a aconsejarlo. Aquí está el mensaje muy claro. Si tú quieres escuchar a Dios, tienes que dejar de sentirte especial y superior a otros. Dios no le habla a los orgullosos. No sé si me van a volver a invitar otra vez, pero Dios no le habla a los orgullosos. La Biblia dice, Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia a los humildes. ¿Sabe qué era lo que Dios le estaba diciendo a Naamán? Naamán, sí quiero sanarte. Y quiero mostrarte mi poder. Quiero bendecirte. Pero antes de recibir la bendición que estás pidiendo, Naamán, quiero transformarte en un corazón que me agrada. Quiero hacerte humilde. Antes de la caída, ¿sabe qué viene? La altivez de espíritu. Y Dios nos ama tanto, hermanos, que cuando nuestro corazón se está llenando de orgullo por lo que sea, en su misericordia, Él nos quiebra, nos deshace, nos transforma y nos lleva a un punto hasta que podemos decir solamente, Señor, ayúdame. Te necesito. Porque todos los que estamos aquí, en algún momento, Dios empieza a trabajar en nuestra vida, quitándonos todo aquello en lo que nos sentíamos seguros, quitándonos todas las amistades y todas las personas que creías que en algún momento te iban a respaldar. Dios te ama tanto que no te va a bendecir mientras tengas un corazón lleno de orgullo y una actitud altiva. No son tus logros, no son tus títulos, no es lo que ganas, no son los números de cuenta, no es lo que tú tienes, es lo que Dios desea hacer.
Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle. Y escuchen el consejo. Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted le habría hecho caso? Pero como la oración es tan sencilla, hermanos, creemos que no tiene poder. Esto es lo que el enemigo ha estado tratando de meterte en tu cabeza y en tu corazón, engañándote y haciéndote creer que como es tan sencilla y está al alcance, no es poderosa. Porque a nuestra carne le gustan otras cosas. Porque nuestra carne quisiera que alguien nos dijera: mira, el Señor dice que si le das 7 vueltas a tu casa y gastas 20 litros de aceite y pones un trapo rojo alrededor y clavas unas estacas con títulos y agarras una piedra y dices liberación, verdad, y todo este tipo de espiritualidad mentirosa que no viene de Dios, pero que te hace sentir: yo lo hice, yo me lo gané, yo lo alcancé, porque caminé, hermano, toda la noche. Y el Señor: vete a zambullir, no te cuesta nada. Y en la oración no hay lugar para la carne. Es Dios el que se lleva la gloria. ¿Alguien está aquí esta noche? Con más razón, si lo único que le dice usted es que se zambulla y así quedará limpio. El hombre, hermano, ya tenía el orgullo por los suelos, ya se le había olvidado la jerarquía que tenía, ya venía todo revolcado en su ser, en su ego. Ya dijo: la criada me mandó para acá, me mandan a un criado, no les voy a hacer caso a estos criados. Tienen razón, no es algo difícil. Dios nunca me va a pedir algo que esté fuera de mi alcance. Dios nunca te va a pedir algo que esté más allá de lo que tú puedes hacer. Y con toda su opulencia, Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. 7 veces, no a la primera. Es que ya oré, hermano, y todavía no hay. A lo mejor es la primera zambullida. Y Naamán se metió la segunda vez y no pasó nada, la tercera vez y no pasó nada, la cuarta vez y no pasó nada. Quizás los criados ahí estaban: te falta una, señor, llevas 4, te faltan 3, ya llevas 5, te faltan 2. Y me imagino a Naamán, hermano, metiéndose al agua y saliendo, metiéndose al agua y saliendo, como diciendo: ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es una locura. Pero en la 7ª zambullida, cuando salió Naamán, dice la Biblia, salió con la piel como de un niño y quedó limpio para siempre. Esta es la oración. Rara vez Dios va a responder una oración a la primera. Rara vez Dios te va a responder una oración en la primera oración. Tenemos que orar y orar y orar y orar. En la oración, cuando nuestro ego es deshecho y reconocemos que es Dios el que está haciendo las cosas, muchas respuestas van a ser sí y otras respuestas van a ser no. Pero aun cuando Dios te diga no claramente, tu corazón se va a llenar de una paz que sobrepasa todo entendimiento y de un gozo que suple todo aquello que tú crees necesitar. Dios responde. Porque aún en medio de estos terrenos tan sagrados como la oración, el enemigo también va a tratar de desanimarte y decirte: es que si hubieras orado más, es que si hubieras hecho las cosas, es que si hubieras seguido. Tienes que buscar a Dios y el Señor te va a dar la sabiduría. Tenemos que orar. Génesis capítulo 32 nos habla acerca de otro hombre llamado Jacob. Jacob toda su vida estuvo consiguiendo cosas por medio de lo que él jalaba, arrebataba, robaba, transeaba. Y era un hombre rico, millonario, pero Jacob tenía
otra enfermedad que no era la lepra. Estaba huyendo de su hermano, porque su hermano le había dicho que donde lo viera lo iba a asesinar. Vivía con miedo. Vivía cada mañana levantándose y pensando, otro día más y a lo mejor no encuentro a Jacob, a Esaú. Pero no solamente eso, se había echado de enemigo a toda su familia. Su suegro no lo quería en su casa porque lo había transeado con las ovejas y las cabras. Ahora, Labán tampoco hacía malos quesos. O sea, Labán era más tranza que Jacob. Y llega un punto en el que Jacob se va a encontrar con Esaú. Tenía que llegar ese día. Tenía que llegar ese momento. Y cuando Jacob ya esa noche está pensando cómo se va a encontrar con Esaú, dice la palabra de Dios en Génesis 32, del 22 en adelante, que un varón llegó en la noche a luchar con Jacob. Escuche, el hombre llegó y Jacob empezó a luchar con este ángel. Todos conocemos este pasaje. Y toda la noche está peleando. Hermanos, lo más interesante es que si leemos detenidamente este pasaje, el ángel no venía a acabar con la vida de Jacob. El ángel del Señor venía a bendecir a Jacob. Pero como Jacob estaba tan acostumbrado a pelear, a estar a la defensiva, a arrebatar las cosas, a quitarle lo que no tenía, y de esta manera su orgullo estaba basado en su fortaleza. Cuando tuvo el encuentro con Dios, quería arrebatarle algo a Dios que Dios ya le quería dar. Desde antes de nacer, Dios le dijo a los padres de Jacob: yo bendeciré a Jacob porque lo he tomado y en él me mostraré toda su vida. Pero Jacob era tan terco, tan orgulloso, que quería con su carne recibir lo único que podía conseguir, humillándose ante Dios. Jacob, Génesis 32, versículo 26. Jacob está ahí peleando con el ángel. Y el ángel del Señor, como les decía el domingo pasado, podía haber tocado la cabeza de Jacob, podía haber tocado su corazón y acabar con él en ese momento. Pero lo único que hizo el ángel fue tocarle la coyuntura entre el muslo y la cadera, y cuando lo tocó, Jacob se cayó, ya no podía estar de pie. Pero Jacob era tan aferrado que cuando se estaba cayendo, hermanos, hizo lo único que podía hacer cuando se dio cuenta que ya no tenía fuerzas. Cuando entendió que ya no podía sostenerse por sí mismo y que no podía seguir adelante, Jacob hizo lo único que podía hacer. Se abrazó del ángel y no lo quería soltar. Y el ángel del Señor le dice: suéltame porque ya está por amanecer. Y hasta entonces, escuche bien, ¿alguien está aquí esta noche? Hasta entonces, Jacob dijo algo que no había dicho en toda su vida. Después de más de 40 años, después de toda una vida de estar luchando, después de toda una vida de tratar de demostrarle a la gente: yo soy fuerte, yo soy capaz, a mí nadie me la hace y el que me la hace me la paga, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, a mí nadie me va a estar enseñando lo que tengo que decir, a mí, y poniéndole excusa. Es que mi padre, mi mamá no me quería, mi hermano me quiere matar, donde quiera que voy me desprecian, es que nadie me quiere. Escucha, la autoconmiseración es la raíz de todo orgullo en el corazón humano. Esto era lo que tenía Jacob. Pero hasta que el ángel le tocó la coyuntura, por la misericordia de Dios, que le dijo: debes de entender que no te puedes sostener por ti mismo. Lo que hizo Jacob fue tomarse del ángel y decir por primera vez estas palabras que marcaron su vida para siempre: no te soltaré hasta que me bendigas. Ahí
Jacob estaba llegando a donde Dios quería que llegara. Jacob, has ganado muchas cosas con tu fuerza. Has logrado tanta riqueza con tu sabiduría, con tu inteligencia. Has vencido a tantos hombres. Pero este día has vencido a Dios. ¿Cómo te llamas? Y él dice, Jacob, tranza, usurpador, el que roba, el que toma por el calcañar, el que tranza a otros. Esto quiere decir Jacob. Y el ángel le dijo, desde hoy te llamarás Israel, el que lucha con Dios. Y los manuscritos más antiguos, hermanos, dan esta traducción. No solamente es el que lucha con Dios, sino la traducción más fidedigna es el luchador de Dios. 3 palabras que cambiaron para siempre la vida de Jacob y que Dios está esperando escucharlas de cada uno de nosotros también. No te voy a soltar, no voy a dejar de orar, no me voy a levantar de esta recámara, no voy a dejar de doblar mis rodillas, no voy a dejar de ayunar, no voy a dejar de llorar, no voy a dejar de tirarme en el piso por mis hijos, no voy a dejar de ver lo que tú quieres hasta que me bendigas. No fue la fuerza de Jacob lo que venció al ángel. Un testigo presencial que estaba ahí nos dice cómo Jacob venció a Dios. Vaya conmigo a Oseas capítulo 12, versículo 4. El Espíritu Santo que está en medio de todas las cosas llama a Oseas y lo inspira y le está diciendo cómo Jacob estuvo peleando con Jaboc, con el Señor. Escucha cómo se vence a Dios. Luchó con el ángel y lo venció. Por su fuerza, por su capacidad. ¿Cómo se vence a Dios? Lloró y le rogó que lo favoreciera. Pero yo, ¿por qué tengo que orar, hermano? Pero yo, ¿por qué tengo que estar derramando tantas lágrimas delante de Dios? Porque Dios así lo está diciendo. ¿Quieres algo de Dios? Ora. ¿Quieres algo de Dios? Humíllate. Deja de estar pensando, yo no debería estar pasando esto. Yo debería de tener ese carro, yo debería de tener ese negocio, yo debería de tener todo esto, no otros, yo debería. ¿Por qué? ¿Eres más especial que otros? ¿Eres mejor que otros? ¿Eres más valioso que otros? No, delante de Dios todos somos iguales y todos tenemos la misma regla. Es como si Dios nos dijera, ¿quieres algo de mí? Ora. ¿Está alguien aquí conmigo? Ahora escuche lo otro. En este versículo es como si Dios nos dijera, ¿quieres algo de mí? Sí, ora y llora. ¿Pero por qué, Señor? Si yo soy tal persona. Pero esta es la regla que hay si tú quieres obtener algo de Dios. La garantía hermosa es esta, hermanos. Que todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abre. La oración es la puerta para todos. No hay especiales. No hay el varón de Dios. No hay el ungido de Jehová. No hay el alto profeta. No hay. Todos podemos recibir de Dios lo que Él ha prometido a través de la oración. No estaba Jacob diciendo,
le voy a arrebatar al diablo. Le arrebato a mi familia. Y arrebato, y arrebato. No está esa brujería, hermanos. Tú no tienes que arrebatarle nada al diablo. Si tú eres un hijo de Dios, todo lo que tú tienes, dice la palabra de Dios, está resguardado en los tesoros en Cristo Jesús, no en el diablo. Pero si quiero jactarme, si quiero llenar mi carne de regocijo, si quiero sentirme más especial, voy a estar escuchando a todos aquellos que me estén diciendo tu orgullo. Tú levántate y que en cuanto pises el piso, el diablo sepas que se levantó una campeona, una leona y toda esa tontería que lo único que quiere hacer es llenar de orgullo tu corazón. No como hijo de Dios y como hija de Dios tampoco te van a estar pisoteando. Eres una hija o un hijo de Dios. Pero nunca la palabra de Dios te va a llevar a que tengas una altivez en tu corazón y a que te sientas superior a otros. Hermano, ponga a mi hijo a predicar porque hay una unción de él. El profeta le dijo que va a ser el próximo Marcos Witt. No, ya con uno basta, no necesitamos otro. Dios nunca te va a comparar con nadie más. Dios tiene dones, capacidades y talentos especiales para cada uno de nosotros. No necesitas compararte a nadie. El único al que debemos imitar, seguir, apreciar y querer ser como Él es el Señor Jesucristo. Él es nuestro blanco de perfección. Necesitamos entender que todo lo que queremos de Dios se obtiene a través de la oración. La pregunta es, ¿tú oras? Es que, hermano, ya después de tantos años de caminar con el Señor, yo creo que uno ya debería tener vara alta, ¿no? O sea, ya, hermano, uno nomás debería decir las cosas y que sucedieran. O sea, ya tanto tiempo que ha servido. He aprendido a huir de la gente, hermanos, cuando estás hablando con alguien y que te empiezan a decir, es que usted, hermano, debería ya de estar en tal parte y la unción que hay en usted y no debería estar sufriendo y usted no debería. Ten cuidado con esas voces. Nada de lo que tienes lo mereces. Ni lo bueno, ni lo malo. Ni la prosperidad, ni el sufrimiento. Todo es por gracia y con un propósito: que el nombre de Dios sea engrandecido, sea glorificado y sea reconocido. Cuando Naamán salió del río Jordán, lo que expresó fue: ahora sé que hay Dios en Israel. No dijo: ahora sé que hay profeta. Ahora sé que hay Dios en Israel. La humillación de parte de Dios nos lleva a reconocerlo a Él, no a nosotros. Ayer estaba escuchando a alguien que dice predicar la palabra, pero no predica la palabra. Y dice él: el propósito de Dios es engrandecerte. Eres conformista y eres mediocre y estás en pobreza porque quieres, porque el propósito de Dios es engrandecerte. Y claro que esta idea se vende. Un corazón sediento de orgullo, de reconocimiento y de aplausos. Claro que vas a decir: esto es que Dios me quiere engrandecer. Dios no quiere engrandecerte. El propósito de Dios es engrandecer su nombre para su gloria, para su reconocimiento, no engrandecerte a ti. Es que, hermano, ya tanto tiempo, yo creo que Dios debería tenerme cierta consideración. Ahora, ¿está conmigo, hermano, esta noche? Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Por si en dado caso nosotros nos sentimos especiales, el Espíritu Santo que conoce el corazón de cada uno de nosotros dejó escrita esta palabra hace muchos años antes de que tú nacieras, y dice esto: en los días de su vida mortal, lea bien conmigo, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, el santo,
el único, el Mesías, el Salvador, el creador de todas las cosas. En sus días de vida mortal, Jesús, ¿qué hizo? Ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Ahora escuche bien esto. Estos mensajes no son tan populares. ¿Por qué? Porque deshacen el orgullo. Y si lo hablamos de una manera tan clara y sencilla, si el Padre sometió a su Hijo perfecto y sin pecado a un proceso de oración y lágrimas, ¿por qué pensamos nosotros que no deberíamos de pasar por ahí? Esta es la verdadera oración. ¿Cómo es la oración? Ofreció oraciones, pero no solamente una oración: Señor, te pido que bendigas mi vida, amén, sino súplicas. Señor, ¿por qué me haces llorar tanto en la oración? Porque eso a Él le agrada. Es muy fácil saber cuando alguien es un hombre o una mujer de oración. Le regalo estos dos tips. El primero: un hombre de oración o una mujer de oración nunca va a estar hablando de su vida de oración. Cuando estaba pequeño, finales de los 80 y principios de los 90, había un fenómeno de evangelistas. Hermano, y esa era la predicación de ellos. Estuve orando y ayunando 40 días y miré ángeles. Estuve orando y ayunando 50 días y ahí me peleé con el diablo. Estuve orando y ayunando 50 días y ahí estuve orando. Ahí detectas que ese no es un hombre de oración. Jesús nunca habló de su vida de oración. Así que cualquier loco fantasioso que empieza a decir que se fue al cerro y se peleó con 3 demonios, ten cuidado con él. Jesús nunca habló de su vida de oración, pero la gente que lo conocía habló de la vida de oración de Cristo. Es un hombre de oración. Ahora, el escritor de Hebreos dice cómo oraba Jesús. Y la pregunta es, hermanos, a lo mejor en este momento estás frustrado o frustrada porque crees que Dios no ha escuchado tu oración. La pregunta es, ¿cómo estamos orando? Cristo no entraba a la oración con un aire de superioridad y diciendo: bueno, Padre, aquí estoy, tú sabes que hemos compartido la eternidad y la gloria, ahora haz lo que tienes que hacer. Hermanos, aun cuando Lázaro estaba dentro de la tumba, Cristo llegó y hace una oración, que es la segunda característica de alguien que tiene una vida de oración. Las oraciones en público son breves. Lo único que hizo Cristo fue: Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero para que estos crean en ti y en mí, te pido que me respondas una vez más. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Oh, qué diferente, hermanos, a estos falsos profetas, maestros y evangelistas. No, yo desafío aquí van a mostrar el poder de Dios. Jesús no llegó diciendo: ¿cómo que Lázaro está ahí 4 días en la tumba? Lázaro, salte. Hermano, va a haber una campaña de sanidad y queremos que venga a tu iglesia. Esas invitaciones cada rato nos llegan a mí como pastores. Bueno, ya no tanto porque ya nos conocen. ¿Quién va a venir? Tal evangelista. No. No voy a meter a mi iglesia a un espectáculo. No voy a ser parte de ese show religioso. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Vean el poder de Dios, aquí está. Grábenme bien. Vean el poder de Dios. ¿Está checando ahí? ¿Eso es el poder de Dios?
Cuando Cristo sanaba a alguien, y lo primero que decía es: no se lo digas a nadie. Vete a tu casa y glorifica a Dios. ¿Alguien está aquí esta noche, hermanos? Y cuando resucita el Señor a Lázaro, no agarra la gloria para él. Ora: Padre, tú siempre me escuchas. Y en este momento llévate tú la gloria, Padre. Amados, no te preocupes si cuando estás en público no tienes palabras para orar. Preocúpate cuando en la intimidad no tengas deseos de orar. Allá, en tu recámara, en el lugar secreto, donde el Padre te está esperando, donde ahí están todas las promesas, donde está cada una de las bendiciones que Dios ha reservado para ti, donde está la fortaleza que necesitas, donde está el gozo que estás pidiendo, donde está la sabiduría que te está llamando, donde está la prudencia que te está clamando, donde está todo lo que necesitas. Ahí pasa una noche entera, ahí pasa horas enteras llorando, clamando, derramando lágrimas y suplicando, porque esto es lo que hacía Jesús. Los discípulos veían a Cristo orar, hermanos, tirado en el piso, derramando sus lágrimas. Y cuando dice la palabra de Dios que estaba en el huerto del Getsemaní, Jesús estaba orando de tal manera que sus poros desprendían un tipo de sangre. Estaba tan tenso en una lucha de oración. Y nosotros oramos 5 minutos y ya salimos y decimos: es que Dios no me quiere escuchar. Porque tenemos una vida de oración como nuestro obediencia. Mediocre y conformista. Necesitamos orar. Necesitamos clamar, necesitamos derramar lágrimas, necesitamos pedirle al Señor, hermano. Todo lo que tú estás pidiéndole a Dios, Dios desea dártelo, pero tenemos que aprender a orar. No hay nada imposible para Dios. Pero todo lo que Dios quiere darte es a través de la oración. Una oración donde nuestros méritos no cambian, no importan. Fíjate, Hebreos 5:7. Ofreció oraciones y súplicas. La palabra, la expresión aquí: fuerte clamor y lágrimas. Lo que está diciendo el autor es como si ya no hubiera otra salida, mirando el único recurso. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y él fue escuchado. Anote muy bien esto, hermanos, y subráyelo. No porque era el Hijo de Dios, no porque era quien iba a morir en la cruz. Él fue escuchado por una razón: por su temor reverente. Pero que no se haga, Señor, lo que yo quiera, sino tu voluntad. Pero aquí estoy. Y quiero decirte lo que es importante para mí, Señor. Pero también quiero escuchar lo que es importante para ti. Y si el Padre sometió a Cristo a esta ley, a esta regla de la oración, ¿por qué creemos nosotros que no tenemos que orar tanto? Tienes que orar. Tienes que orar. Hay muchas bendiciones que tú vas a empezar a recibir de parte de Dios cuando empieces a orar, que nunca pudieras alcanzar ni las vas a alcanzar con todo tu esfuerzo. Pero a través de la oración, Dios empezará a sorprenderte. Necesitamos clamar más. Esa es la invitación. Ora. Eres candidato. Eres candidata
a recibir todas las bendiciones de Dios. Pero no eres más especial que otro hijo de Dios, ni eres superior a otro hijo de Dios. Tienes que orar. Puedes culpar a todos en tu casa, porque a veces tomamos la palabra de Dios, ¿no?, y la ponemos para nuestro estilo. Es que Él es la cabeza y no ora. ¿Cómo quiere que oremos si Él no ora? Si tú sabes que algo tienes que hacer, ya no eres ciego. Como el Señor Jesús les dijo a los fariseos: como ustedes me dicen lo que tengo que hacer, ya saben, no son ciegos. Así que ya no hay pretexto. Es que, hermano, en las demás familias es la mujer la que ora, la más espiritual. No, señores, cada quien dará cuentas a Dios de su vida. Ora. Nos encantaría que hubiera un intercambio, ¿no? Hermano, usted ore por mí, mire, viene el profeta fulano de tal que ora mucho, le voy a invertir, le voy a, ¿cómo dicen ahora? Le voy a sembrar $10,000 en su ministerio y entonces todo va a ser resuelto porque él está orando por mí. Esa es la peor mentira. Tú tienes que orar si quieres algo de Dios. Dios está aquí esta noche y está quebrando nuestro corazón. Vaya conmigo a la palabra de Dios y entramos a la predicación de esta noche. Esta fue la conclusión del domingo pasado. No, vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 18. Dios nos ama tanto, hermanos. Dios nos ama tanto que la oración la dejó no como una opción, sino como un mandamiento, como una orden, como un mandato. Y si no estoy orando, escuchen muy bien, ¿me escucha? Si no estamos orando, estamos desobedeciendo a Dios. Porque si Dios hubiera dicho: si quieren orar, oren, hijos míos. Ay, es que tú eres de los chipilones, no te preocupes, todo es tuyo, no te preocupes. Hay una orden. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu. ¿Cuándo? En todo momento. No hay opción. ¿Quieres algo de Dios? Ora. Es que, hermano, yo no me levanto a las 6 de la mañana. A la hora que te levantes, ora. O sea, no es que Dios esté solamente a una hora disponible. Ora a la hora que tú puedas, que tú quieras y en la que estés más despierto. Pero ora. Oren en todo momento. Y fíjate cómo dice el apóstol Pablo: con peticiones y ruegos. ¿Quién oraba así? Con peticiones y ruegos. Nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero ¿por qué tengo que rogar yo? Porque tu orgullo tiene que morir. No le andes rogando al que no te quiere, pero a Dios sí ruégale. Ruégale a Dios. Necesitas rogarle a Dios. Edward M. Pons, uno de los hombres más fidedignos en la oración, que escribe muchos libros acerca de la oración. Es bien interesante porque este hombre, hermanos, escribe más de 27 libros acerca de la oración y él nunca habla acerca de un testimonio de él acerca de la oración. Pero todos los biógrafos de él hablaban que era un hombre que murió de rodillas clamando al Señor y que oraba desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana en un clamor. Y todo lo que él pedía, Dios se lo concedía. Edward Pons dice: yo no sé por qué Dios quiere que le clamemos y que lloremos, pero no lo cuestionemos. Hagamos lo que Él nos dice. No hay una oración más sincera hasta que un corazón se quebranta y se demuestra a través de las lágrimas. ¿Por qué tengo que rogar? Porque Dios así lo dijo. ¿Por qué tengo que clamar? Porque Dios así lo dijo. ¿Por qué tengo que pedir? Porque Dios así lo dijo. ¿Y si decreto, hermano? ¿Y si declaro? ¿Y manifiesto?
Haz todas las faramayas que tú quieras, pero Dios no te va a bendecir así. Tienes que orar. Y en lugar de decir, yo declaro que mi negocio va a ser bendecido, métete a orar y ponte a clamar y a decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Es muy diferente. Necesitamos ver esto. No es el universo el que te va a dar las bendiciones que tú necesitas. Es el Padre Celestial que te está esperando en tu recámara para que llores y clames delante de Él. Una dependencia de Dios en la oración. No sé qué orar. Manténganse alertas, dice el apóstol Pablo, y perseveren en oración. ¿Por quién? Por todos los creyentes. Es que, hermano, no sé por qué orar. Miren, si tú tomas un minuto para orar por cada uno de los que estamos aquí, ya tienes 47 minutos de oración. Así que no oramos porque no queremos, hermanos. Señor, bendice a mi hermano Miguel. Señor, bendice a mi hermana Rosa María. Señor, bendice a mi hermana Josefina. Señor, bendice a mi hermana Gris. Señor, no voy a orar los 47 minutos, no, pero usted váyase orando por cada uno de ellos. Si no te acuerdas de los hermanos que están aquí, si empezaras a orar un minuto por cada uno de tus familiares, Señor, bendice a mi papá, Señor, bendice a mi hijo, Señor, bendice a mi nieto, Señor, bendice a los esposos que ellos van a tener, Señor, bendice a sus... Señor, empieza, te darías cuenta que hay un deleite en la oración y tienes que llevar esto a los pies de Dios. Un minuto de oración por tu familia puede cambiar muchas cosas en ellos. Pero el diablo es tan astuto que nos ha dicho que la oración es opcional. ¿Cuántas noches has pasado dando vueltas en tu cama, tronándote los dedos porque tienes que pagar tal deuda y no hay dinero y ahí estás quebrándote la cabeza pensando qué vas a hacer, cómo le voy a hacer, hacia dónde voy a ir y esto? Hace unas semanas estábamos por pagar algunas cosas que teníamos que pagar y no teníamos nada de dinero. Y la lucha es, ¿a quién le voy a pedir prestado? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, pero Dios te ama tanto a ti, me ama tanto a mí, que claramente el Señor me dijo, ¿y por qué no clamas a mí? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y pide prestado a otros. No. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y asombrosas que tú no conoces. Yo no le pido al Señor, hermanos, que seamos una iglesia relevante, moderna. Yo le pido al Señor que seamos una iglesia de oración. Y si en algún momento el Señor sientes que te está quitando todo en lo que tú estabas basando, tu fortaleza, tu estabilidad económica, tus emociones, todas las cosas en las cuales tú te estabas agarrando, es que Dios te está formando en un hombre y en una mujer de oración. Clama, llora, pide, ruega, suplica, pero a Dios. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. No hay imposible para la oración, porque Dios está presente en la oración. Necesitamos orar. Hay cosas con las que te estás estrellando y sientes que ya no puedes más. Llévalo en oración delante de Dios. Hay aflicciones, hay necesidades, hay cosas que tenemos. Por lo tanto, Dios dejó la oración como una orden y no como una opción. Hermano, ¿por qué Dios no me bendice? La pregunta es
¿Estás orando? Necesitamos orar. Necesitamos orar. Es que la oración es para los profetas, para los pastores, para los evangelistas, para los misioneros. Esa es la mentira más grande que alguien te ha contado. La oración es para todos aquellos que desean recibir algo de Dios. Grandes hombres han marcado la historia, sin nunca predicar un sermón, sin jamás hacer una campaña, a través de sus trabajos, honrando a Dios con una vida de oración. Dios te quiere usar ahí donde tú estás. Necesitamos orar. Deme 5 minutos más, porque quiero cerrar esta predicación hablando de 7 bendiciones que el Señor nos da a través de la oración. ¿Está listo? Necesitas orar, porque la promesa de Dios es vigente, pero se cumple a través de la oración. Por lo primero que tenemos que orar, sé que hay muchas cosas que la Biblia nos dice, pero solamente quiero hablar de 7. Número 1, si necesitas misericordia y gracia de Dios, necesitas orar. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Si va conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice de la siguiente manera: ¿quieres gracia de Dios en tu trabajo, con tus compañeros, en donde quiera que estés? Necesitamos pedirla a Dios. Así que acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Quieres gracia y misericordia de Dios? Tienes que orar. ¿Quieres gracia donde quiera que vas? Tienes que orar. Hay puertas que no se abren solamente con la gracia de Dios sobre tu vida. Hay bendiciones que vas a recibir solamente con la gracia de Dios sobre tu vida. Recuerdo en una ocasión que fuimos Oneidi y yo a hacer un trámite. Llegamos a una parte, teníamos que regresar inmediatamente para dar un medicamento a un familiar. Fuimos fuera de la ciudad, era 45 minutos y teníamos que regresar. Cuando llegamos al lugar había una cola como de 180 personas y éramos los últimos. Y cuando iba entrando, veo un señor que me saluda y me dice: hey, ¿cómo estás? Muy bien, le digo, gracias. Y tú también, vete, me dijo. Y me agarró, ya íbamos caminando y todo, y me dice: firma aquí estos papeles y todo, ¿traes todo en regla? Pues sí, traigo todo en regla. Firmamos, agarramos y dice: ya está listo, el trámite ya se acabó. Me dice Laure: ¿lo conoces? No lo conozco. ¿Y tú? Tampoco. Pero ya quedó todo arreglado. No tuvimos que esperar a los 180, pero cuando veníamos me dice Laune: dile a la gente que este señor les puede ayudar, ven y dile que les puede ayudar. Y yo pensé, pues vamos a ser buena gente y vamos a decirle. Pero en el momento le digo a Oneida: One, nosotros estábamos orando porque Dios sabe la necesidad que tenemos que regresar temprano. Este hombre es una respuesta de Dios y confiemos que es la gracia de Dios y es para nosotros como sus hijos. Vámonos. ¿Quién es? No lo sabemos. ¿Por qué nos habla a nosotros? Tampoco lo sabemos. No lo conocíamos. Pero hay cosas que solamente la gracia de Dios y la misericordia de Dios lo van a hacer. Clama a Dios. ¿Nunca te ha pasado cuando alguien llega a tu casa y te dice: qué rico se siente este hogar? Hay algo que llena este hogar. ¿Sabes qué es? Es la gracia de Dios que está llenando tu casa. Claro que a veces te toca el orgullo, ¿no? Y eso que ni la barrí ahorita. Pero si quieres misericordia y gracia de Dios, necesitas mucho tiempo en oración. Mucho. Número 2. ¿Quieres alegría? Ora. Salmos 16, versículo 11. El salmista dice: me llenarás de alegría en tu presencia.
Salmos 16, versículo 11, anótelo bien. Me has dado a conocer la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. ¿Se acuerdan, hermano, los que somos de la vieja guardia, aquel corito que decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? Y ahora vemos a personas que están tan llenas de bendiciones materiales, que tienen muchos recursos, mucho más de los que tenían antes, que ven que sus hijos o que alguien que aman está siendo prosperado, que tienen muchas cosas, pero no tienen alegría. ¿Sabe qué es lo que nos falta? Orar. Un corazón se llena de alegría conforme ese corazón está en la presencia de Dios en oración. Señor, dame alegría. Señor, dame alegría. Señor, dame alegría. Hermanos, esa petición que tú estás diciéndole al Señor, quiero volver a ver la vida como la miraba antes. Quiero disfrutar como disfrutaba antes. Quiero palpar tus bendiciones. Solamente viene cuando hay una vida plena en oración. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás deprimido? Ora. ¿Estás llegando al estrés? Ora. ¿Se está cerrando todo? Ora. Y la alegría del Señor va a llenar tu corazón y tu pensamiento, porque el gozo del Señor, dice el salmista, es mi fortaleza. Pero estamos como Naamán. Prefiero pagar una sesión de 1,500 pesos cada semana para que me digan que mis ancestros tienen la culpa de la tristeza que yo tengo. Y ya después de que se acaba, todos los hombres y las mujeres a las cuales les tenías que echar la culpa, ahora son los muebles lo que tienen la culpa. ¿Dónde tienes puesta la cama? ¿Del lado del sol o al de frente a la puerta? ¿O lo tienes acá? Según el Feng Shui, si lo pintas de este color. Ahora, tiene que llegar un punto en el que ya no culpas a tus ancestros, ahora culpan los muebles. Y gastamos algo. Cuando la Biblia dice, ¿quieres alegría? Ora. No, hermano, es que yo desde que me salgo descalzo al patio y abrazo el árbol, ¡ay, descanso! Hasta que no te caiga un rayo cuando esté nublado. Preferimos estar inventando tantas cosas, porque eso es lo que quiere nuestro orgullo, nuestra carne. En lugar de decirle a nuestros seres queridos que no han rendido su vida a Cristo, ríndete al Señor, obedece al Señor, clama al Señor, y la alegría que viene de Él llenará tu alma. Juan capítulo 16, versículo 24. Tenemos un Padre complaciente. Escucha lo que dice el Señor. El Señor Jesucristo dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pero pidan, ¿y qué dice el Señor Jesús? Y recibirán, para que su alegría sea completa. ¿Cuántas cosas anhelas? Pídeselas a Dios. Pídelo. Hermanos, como les decía el domingo pasado, Dios no es nuestro sirviente, pero sí es un Padre complaciente. Qué alegría es cuando le podemos dar algo a nuestros hijos. Ahora el Señor Jesús dice, van a pedir no en sus méritos, pidan en mi nombre y yo les daré lo que ustedes pidan, y así su alegría estará completa. Recuerdo un domingo que estábamos en una iglesia allá en Obregón y había un hermano que tenía camiones, el Güero One, por si lo quieren buscar allí en las empresas de Obregón y todo. Y el hermano asistía a la iglesia de las Cortinas, donde yo era pastor de jóvenes. Y recuerdo que un día nos dijo el hermano, era bien gozoso el hermano, aparte era nuestra familia. Oren por mí, dice, porque tengo que hacer un pago el jueves de 50,000 pesos. ¿Y sabe cuánto traigo? Me decía, ¿cuánto? Nada. Tuve que hacer unos pagos y según el balance no tengo nada. Oren por mí, hermano. Ese día estuvimos orando.
Pasó el jueves, el domingo y hasta el otro miércoles vimos al hermano. Ya pasó él y dice: hermanos, le toca dirigir el culto. Quiero decirles, hermanos, que el Señor respondió la oración. Fui a pagar a la refaccionaria los 50,000 pesos y cuando iba, dice, yo iba tronándome los dedos y moviéndome y nervioso, y conforme iba pasando a la fila me iba poniendo más ansioso porque le iba a decir al dueño de la refaccionaria que no tenía dinero, que me diera chance. Y cuando llegué, dice, en cuanto me puse en la caja, lo primero que me dieron fue un recibo de pago. 50,000 pesos pagados. Y que le dijo él: oiga, pero vengo a pagar. Todavía me estaba poniendo, dice el hermano, vengo a pagar los 50,000 pesos. Y le dijeron: no, bueno, ya está pagado tu deuda. No, ¿cómo que está pagado? ¿Y quién lo pagó? Alguien lo pagó. Tú no te preocupes, no debes nada. Dice el hermano: salí de ahí con una alegría que no se me ha quitado. ¿Y a quién se le iba a quitar esa alegría? Hay tantas bendiciones que van a completar tu alegría. Pídeselas a Dios. Dile a Dios todo lo que tú quieres. Pídele a Dios lo que tú quieras, lo que tú sueñas, lo que tú anhelas. Díselo a Dios. Pero recuerda los consejos que te he dado esta noche. Rara vez Dios te va a responder a la primera vez. Segundo, una verdadera oración es con ruegos, con súplicas, con clamor. Es reconocer: tú eres el que tiene todo el poder y toda la bendición para bendecirme. Y no voy a dejar de buscarte hasta que me des lo que te estoy pidiendo. Clama. Hermano, estoy en una depresión tan grande. ¿Y estás orando? Ay, es que esa pregunta me hace más triste. Entonces no estás orando. Ora. Y si es tristeza lo que hay en tu alma, ora y clama y ruega hasta que ese corazón se llene de gozo, de alegría, porque tendrás la convicción de que Dios está en medio de tu vida y en todos tus asuntos. Y donde Dios está, hay alegría. Número 3. ¿Estás luchando contra la ansiedad? Tienes que orar. ¿Quieres ser libre de la ansiedad? Ora. Hay gente que no puede leer noticias. Hermano, leí que es más probable que a uno le caiga un rayo a que se saque la lotería. Por eso cuando está nublado, no salgo. Hermano, dicen que los fertilizantes que hay en la verdura es lo que nos está haciendo daño. ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a comer? Hermano, dicen que esto. Deja de leer malas noticias y ponte a orar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice el apóstol Pablo que tenemos que llevar todo en oración. ¿Estás batallando con la ansiedad? Es porque falta oración en tu vida. Porque donde hay oración, no hay ansiedad. Te toca, te mira, te sacude. Pero ¿sabes cuál es el antídoto? Orar. ¿Alguien está aquí todavía esta noche? Fíjate lo que dice la Biblia: no se preocupen por nada. Pero Benjamín 1:1 dice: preocúpate por todo. Ahora póngale su nombre ahí, ¿no? No es referencia ahí. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión. ¿Con qué? Con oración. Pero subraya la otra palabra también, por favor. Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración es un acto de fe.
Gracias, Señor, tú tienes el control. Gracias, Señor, tú conoces todas las cosas. Gracias, Señor, ahora ya es tu problema. Gracias, Señor, ahora tú lo vas a resolver. Gracias, Señor, ahora tú estás en el asunto. Gracias, Señor. Escuchen, el Padre nuestro, que conocemos esa oración, Jesús no dice: Padre nuestro que estás en el cielo, abre nuestros ojos para pelear contra los demonios, para que hagamos milagros, para que veamos poder, para que todo suceda, para que sea famoso, Son oraciones cotidianas. El pan nuestro, dánoslo hoy. Enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. Líbranos de todo mal. Cuida nuestra vida. No hay nada extraordinario. En pocas palabras, Dios nos estaba diciendo a través de la palabra, o Cristo nos estaba diciendo: involucra al Padre en todos los asuntos cotidianos de tu vida. Esa es la oración. Pero es que, hermano, hay un hombre que se fue a orar al monte Sinaí y cayó un rayo y se derritió. No le creas, son mentiras, por favor. Es que, hermano, cuando ella ora dice que escucha campanitas y mira ángeles. No le creas. Cenó pesado, eso fue lo que pasó. Ora y ten la expectativa de que si Dios ya está en el asunto, no hay nada de qué preocuparse. Dios está tomando el control. 4. Tenemos que orar para ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos vidas tan huecas y vacías de Dios porque no pedimos lo que tenemos que pedir. Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu. Lucas capítulo 11, versículo 13, el Señor Jesucristo nos dice: ¿cuánto más no dará mi Padre Celestial de su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? No tenemos más de Dios simplemente porque no pedimos más de Dios. No tenemos más de Dios simplemente porque no pedimos más de Dios. Pídele a Dios que te llene de Él. Necesito tu guianza, Espíritu Santo. Necesito tu sabiduría, Espíritu Santo. Necesito tu ternura, Espíritu Santo. Necesito tu carácter, Espíritu Santo. Necesito tu poder, Espíritu Santo. Ven sobre mi vida, Espíritu Santo, lléname. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Tú no necesitas más dinero. Necesitas más del Espíritu Santo. Tú no necesitas otras cosas, necesitas más del Espíritu Santo. Ora, ora, ora. No, es que no eres lleno del Espíritu Santo porque no te levantas a las 4 de la mañana, pero ora, pídele al Espíritu Santo. Pídele a Él, pídele al Padre que te llene de su Espíritu Santo. Quinta cosa por la que tenemos que orar. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Tenemos que orar para que cada vez que escuchemos que Cristo viene, nos llenemos de alegría y de gozo en lugar de temor y de ansiedad. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, el Señor Jesucristo dice, hablando de su regreso: velen y oren para que cuando venga ese día ustedes levanten su rostro con alegría y se regocijen. Dice el versículo 34, tengan cuidado, no sea que les endurezca el corazón por el vicio y la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día, cuando Él venga, caerá de improviso sobre ustedes. Oren para que las preocupaciones no te estén ahogando. Siguiente versículo, ya, ¿cómo dice? El versículo 35 dice, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Así será la venida del Señor. Pero el versículo 36 dice, manténganse despiertos. ¿Y qué más? Para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Pero es más fácil andar buscando, hermano, un profeta nigeriano tuvo una revelación de cuándo vendrá el Señor Jesucristo. No le creas.
Tal presidente está tomando esta determinación. Cristo ya viene. Hermano, que va a salir una vaca roja, Cristo ya viene. Deja de estar buscando fechas, nadie sabe el día ni la hora, pero el día que venga, aquellos que están viviendo en oración estarán llenos de alegría porque Cristo regresa. En lugar de tener miedo. Y si no te portas bien, cuando Cristo venga te vas a quedar. Y después nos preguntamos, hermano, ¿por qué mis hijos no pueden dormir? ¿Tienen mucho miedo? Pues si los está llenando de miedo. En cambio, llevarlos y decir, cierra tus ojos. Y si esta noche el Señor viene por nosotros, los vamos a abrir allí en el cielo y estaremos por toda la eternidad por aquel y con aquel que murió por nosotros. Ora para que estén llenos de gozo tus hijos, tu vida, tu casa, tu corazón. Y cuando veas que todo se está cumpliendo, te alegres. Mi Redentor viene, mi Salvador viene, el Rey ya viene. Sexta cosa por la cual debemos orar. Debemos orar por la conversión de otros. Uno de los mejores predicadores que hay en todo el mundo se llama T.D. Jakes. T.D. Jakes es un negrito, negro que mide como 2 metros, que viene de una familia muy pobre. El Señor lo empezó a levantar y a usar, y es uno de los mejores predicadores que ha habido desde el siglo pasado. Es un hombre que predica con una pasión, con un deseo, con un amor para que la gente conozca a Dios. A muchos no les gusta T.D. Jakes como predica, pero son edificantes sus predicaciones. Pero eso no es lo que le quiero decir. T.D. Jakes conoció al Señor desde los 9 años. Iba a la iglesia juntamente con su familia. Cuando llegó a los 15 años, él se apartó del Señor y no quería saber nada del Señor y estaba renegando de la fe. Cada vez que iba a ver a su mamá le decía, estoy orando por ti. Hasta que un día él le dijo, mamá, ya no me digas nada de Dios. Ya no quiero saber nada de ese Dios del que me hablas. Ya no quiero saber nada de que soy especial. Ya no quiero escucharte, es más. Se enojó tanto con su mamá que dejó de ir a su casa. Escuchen bien esto. La gente que tú amas te puede prohibir que le hables de Cristo. Te puede prohibir que lo invites a la iglesia, pero no pueden impedir que tú estés orando por ellos. Y el que va a hacer la obra no eres tú, es Dios. El caso que dice T.D. Jakes que él andaba todo perdido en el mundo. Y un día estaba en un antro juntamente con otros amigos de él. Y él estaba ahí, había estado pensando durante toda la semana, tengo que volver a Dios, pero se endurecía y se metía a las drogas, al alcohol, a todas las cosas. Se fue a un antro a estar tomando cerveza con uno de ellos. Y dice T.D. Jakes, y uno de mis amigos, todo borracho, me empezó a decir, hey pastor, pásame la copa. Hey pastor, pásame la botella. Hey pastor. Y dice que le dijo, ya me cansaste. ¿Por qué me dices pastor? Porque tengo 4 noches soñando contigo que estás predicando frente a una multitud y que Dios está diciendo, dile a T.D. Jakes que él es el pastor y que yo no me he cansado de buscarlo y que venga a mí. Dice T.D. Jakes, tuve que abrir los ojos y entender que no podía huir de Dios toda mi vida. Llegué a mi casa, me tiré y le pedí perdón a Dios por todos los pecados que había cometido. Y la sangre de Cristo borró toda mi maldad. Ora por tus seres queridos, por más alejados que estén del Señor. No hay todavía un corazón que pueda resistirse a la gracia inmerecida de Dios cuando llega y lo toca. Tienes que orar por tu familia. Para Dios no hay nada imposible. 7. Ora para que Dios bendiga a la iglesia a la que asistes. Tenemos que orar. Señor, bendice la iglesia. Señor, bendícenos con tu presencia. Señor, bendícenos con tu gozo. Señor, bendícenos. Tú conoces cada necesidad que hay en la iglesia. Tú sabes por lo que estamos pasando. Señor, bendice a la iglesia. En esa oración por la iglesia,
incluya a los pastores, por favor. La Biblia dice, oren por sus pastores, acuérdense de sus pastores. Hay una mentira de Satanás que hace creer, como en todas las religiones, que la jerarquía religiosa hace a hombres intocables. Necesitas orar por tu pastor, necesitas orar por su familia, necesitas orar que el Señor nos dé de su presencia, necesitamos orar por la iglesia, necesitamos orar por el lugar donde estamos, necesitamos clamar al Señor por un espíritu de oración, necesitamos pedir al Señor que nos bendiga con su espíritu. Ora, ora, ora. Necesitamos orar. Es tan importante la oración. Hechos capítulo 6, del versículo 2 al 4, dice la palabra de Dios que empezó a haber problemas en la iglesia, en la comunidad que había sido lavada y redimida por la sangre de Jesús. Porque algunas personas empezaron a decir, a esta le dan despensa y a mí no. A ellos les dan esto y a mí no. Este tiene, hermanos, el diablo es muy astuto. Y los apóstoles andaban haciendo todas las cosas en la administración, en el cuidado, en lo físico. Y se levantan y dijeron, oigan, no es justo y no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Mejor vamos a agarrar a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios y prudentes, que ellos se encarguen de esto, y nosotros vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra. Una iglesia bendecida es una iglesia guiada y conducida por personas llenos de la palabra y llenos de oración. Necesitamos esto. Ora por la iglesia. Que el Señor bendiga a la iglesia. Ora por tus pastores. Que seamos hombres y mujeres de oración. Si no hay oración, hermanos, la iglesia se seca y no recibiremos lo que Dios desea darnos. Pero toda bendición que Dios nos quiere dar está a un paso tan sencillo de recibirlo. Ora. Oremos y pidámosle al Señor que nuestro corazón se sumerja en una actitud de oración, en un clamor por todo lo que Él tiene para nosotros. Oramos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que cada versículo, Señor, que hemos estudiado en esta hora pueda quebrantar nuestra vida, pero también, Señor, traernos el ánimo, el aliento, la fortaleza, Señor, que necesitamos. Gracias porque tú conoces lo que produce ansiedad en nosotros, pero a ti no te da temor. Tú lo deshaces y descansamos en ti. Gracias, Señor, porque tú conoces lo que va a completar nuestra alegría, Señor, mientras caminamos en esta tierra. Pero aún así nos invitas a que lo llevemos delante de ti. Gracias, Señor, porque en tu perseverancia hacia nosotros podemos perseverar buscándote, Señor, con pasión y alegría. Señor, todo aquello que no hemos llevado en oración delante de ti, que empecemos a hacerlo. Gracias por estar con nosotros y que podamos involucrarte, bendito Señor, en cada evento cotidiano de nosotros. Que seamos una comunidad de oradores, que clamemos, que dependamos de ti y que seamos transformados cada día más a tu imagen. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.